Amados hermanos, lo que está sucediendo en Venezuela, que la ha colocado en los noticieros del mundo, es el cumplimiento de la palabra profética que Dios anunció para Venezuela a través de los verdaderos profetas, aunque hoy vemos una cantidad de charlatanes hablando lo que nunca Dios les reveló y lo están haciendo desde afuera de Venezuela. Yo anuncié esta palabra que venía para Venezuela estando en Venezuela por unos 20 años, lo anuncié. En mi canal de YouTube ustedes pueden encontrar esas profecías. Eso me costó el que yo no puedo entrar a Venezuela porque me mataría este gobierno criminal y narcotraficante. Yo anuncié que venía una intervención de Estados Unidos y que habrá una guerra civil en Venezuela. No un alzamiento militar, porque las armas de las Fuerzas Armadas están secuestradas, están al servicio de este gobierno criminal. Y que el detonante para la intervención de los Estados Unidos en Venezuela, aparte del narcotráfico y la violación a los derechos humanos, serían unas elecciones presidenciales que el gobierno ganaría de una manera fraudulenta, ayudados por el TSJ. Los que no son de Venezuela es el Tribunal Supremo de Justicia y el CNE es el Consejo Nacional Electoral, ayudados por Padrino López, el ministro de la Defensa, y los colectivos malandros armados que reprimen a los que se levanten contra este gobierno criminal, a los que se manifiesten en contra del fraude. Y les decía que habían cubanos vestidos de uniformes de la Guardia Nacional desde los días de Chávez y de la Policía Nacional Bolivariana, matando a venezolanos por órdenes de Raúl Castro, con la complicidad, la indiferencia de los militares que no quieren perder el favor del gobierno. Y se los llevan presos a las celdas del SEBIN. Esa es una policía represiva de Venezuela. Y la DGCIN, la Dirección General de los Servicios de Inteligencia Militar, donde los torturan y a otros los desaparecerán y nunca aparecerían. Dios me mostró que cuando Venezuela fuera libre, la tiranía de Cuba va a caer. Viene un efecto dominó sobre otras tiranías. ¿Por qué? Porque es Dios quien lo hace. Él es el libertador de los libertadores. Le dije en Venezuela que guardaran alimentos y medicinas básicas, primeros auxilios, y que la iglesia debe volverse a Dios, que los ministros, pastores y supuestos profetas que ungieron a Maduro los espera el infierno, porque están apoyando a un gobierno amigo de terroristas, enemigo de Israel. Y dije también, por orden del Señor, porque Él me lo mostró y me dijo que lo dijera, que a Maduro lo iba a sacar como un animal con garfios en su quijada y que iba a cerrar esa boca blasfema y abusadora. Y que ni los brujos, ni la falsa oposición de Venezuela, excluyendo obviamente a María Corina Machado, se podrían atribuir la liberación de Venezuela, porque es Dios el que lo está haciendo, porque es cumplimiento de la palabra. Y luego de esto, como ya se los dije, viene persecución a la iglesia evangélica en Venezuela. Dios va a liberar y a depurar su iglesia.
la Guardia Nacional, el SEBIN, la DIGESIN, todos esos cuerpos represivos van a desaparecer y Dios va a acabar y va a limpiar las instituciones de Venezuela de tanta burocracia y corrupción. Esto es lo que Dios me habló y esto se va a cumplir porque es palabra de Dios. En la descripción les dejo el link para que vean el mensaje completo y comprueben que Dios habló esto desde hace mucho tiempo. Como ustedes ya saben, he predicado por varios años, queridos hermanos. Varios años he llevado esta palabra de que en Venezuela habrá una guerra civil y nada ni nadie la impedirá. Y eso lo pueden encontrar en mi canal de YouTube. Todas las elecciones que se realicen en Venezuela, aunque el pueblo derrote a Maduro en las calles, en las multitudes, detrás de la libertad y en las urnas electorales, Maduro las tiene ganadas con el CNE y el TSJ y Padrino López, el ministro de la Defensa del gobierno criminal, y los militares, aunque no todos, siempre van a apoyar y han apoyado el fraude electoral. El TSJ, con las leyes falseadas, y las Fuerzas Armadas, con las armas vendidas al gobierno para asegurarle la permanencia en el poder, para completar digamos, el Dream Team del infierno, para completar, bendito sea el Señor, el equipo del terror. Maduro cuenta con los malandros colectivos armados que le disparan a los ciudadanos que se opongan al gobierno, aparte de que hay cubanos vestidos de uniforme de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional, matando a los venezolanos que por órdenes de Raúl Castro y con la complicidad de los militares que miran hacia un lado mientras nuestros hermanos patriotas que marchan en las calles, caen en las calles muertos, heridos y van a parar en los centros de detención, las cárceles de tortura, centros de la muerte inventados por este gobierno criminal y maldito. Este gobierno está maldito porque Chávez maldijo a Israel y le cayó la maldición que Dios prometió en el libro de Génesis, capítulo 12, porque hasta ahora ninguno se ha retractado ni ha pedido perdón. ¿Por qué esto? Porque Raúl Castro sabe que cuando Venezuela sea libre, el gobierno de Cuba también va a caer, porque ya no tendrá ese músculo financiero, económico que lo sostenga, porque Cuba es un país sin recursos, un gobierno parásito, simbiótico, que vive de los imbéciles que le compraron la idea del socialismo, que en ningún país en donde se ha implementado este sistema retrógrado, cangrejo, ha funcionado ni ha dejado nada positivo. Ha vuelto a los países miserables, retrasados, ha dejado solo miseria, hambre, corrupción, genocidio, torturas, represiones. Dios le ha dado al pueblo de Dios en Venezuela, y me refiero al verdadero, al que no marcha al lado de este gobierno genocida, a los que no andan detrás de estos falsos. Dios le ha dado la oportunidad para que se abastezcan de comida, alimentos no perecederos, como arroz, granos, enlatados y todo lo necesario para asegurarse de alimentos en esos días duros que vienen para Venezuela. Pero lo que más debe proveerse el pueblo de Dios, la iglesia verdadera de Cristo, es de fe, es de temor de Dios, es de volverse a la intimidad con el Espíritu Santo, y serán guardados en el día malo que viene.
Isaías 26:20 dice: anda, pueblo mío el pueblo de Dios, el que es fiel, el que tiene a Cristo en su corazón, el que no anda embetunado con este gobierno maligno, el que no salió a la calle a celebrar el triunfo falso, fraudulento de este gobierno mentiroso y criminal. Anda, pueblo mío, ya ese tipo de creyente y de ministro dejó de ser pueblo de Dios. Dice: entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito de tiempo, por un momento, en tanto que pasa la indignación. La ira de Dios está por derramarse sobre el mundo, pero sobre todo sobre Venezuela. Este hombre Maduro no fue jamás elegido por el pueblo de Venezuela, porque ni siquiera es venezolano. A esta plaga llamado Maduro lo dejó ese engendro de Hugo Chávez. Y aunque yo no podría comparar a Maduro con el rey Saúl, que sí fue elegido por Dios y fue ungido por el profeta Samuel, no como Maduro, que lo ungieron unos pastores y unos profetas falsos que le van a dar cuenta a Dios. Los está esperando las pailas del infierno si no se arrepienten, en polvo y en ceniza. Sin embargo, yo puedo ver un paralelo entre Saúl y Maduro. Dice la Biblia que cuando Saúl se rebeló contra Dios, él fue desechado por el mismo Dios y el Espíritu Santo se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Dios. Sin embargo, aunque Saúl estaba desechado, no tenía el Espíritu de Dios sobre él, seguía siendo rey de Israel, seguía en el trono, pero Dios no estaba con él. Eso mismo está pasando con Nicolás Maduro. Sigue sentado en la silla del gobierno a través de unas elecciones fraudulentas que él sabe que la perdió. Pero ni Dios ni el pueblo de Venezuela está con él. Solo lo sostienen el poder los generales vendidos, que no les importa el pueblo de Venezuela, sino que les mantengan su estilo de vida opulento, mientras el pueblo sufre y muere de hambre. Militares de alto rango comprometidos con el narcotráfico. Mire usted qué desgracia, que son miembros del cártel de los soles. Ahí mataron a un joven del CNE porque se tomó una selfie y detrás de él estaba la pizarra donde aparecía toda Venezuela azul y un puntico rojo aquí y allá. Por eso lo mataron. Lo sacaron de su casa, lo secuestraron y apareció muerto. Dicen que es sobrino de Cilia Flores, pero eso no tienen misericordia, no tienen corazón ni compasión de ningún tipo. Este gobierno es mafioso, terrorista, dispuesto a hacer lo que sea para mantenerse en el poder, porque el poder en el gobierno es el búnker en donde todas estas alimañas están atrincheradas. Este gobierno es un gobierno amigo de terroristas y guerrilleros. Incluso el general Cliver Alcalá fue sentenciado en Estados Unidos, en Nueva York, a 21 años y medio de cárcel por colaborar con la FARC. Pero si Chávez mismo era amigo de líderes terroristas como Gaddafi, como Arafat, Hussein, incluso Chávez llamó a Carlos el Chacal, a Ilich Ramírez, un terrorista, lo llamó hermano, que estaba preso en Francia, cadena perpetua, por actos terroristas y criminales. Era Chávez también amigo de Manuel Marulanda, alias Tiro Fijo, comandante, la cabeza suprema de la FARC. Y cuando Marulanda, Tiro Fijo, muere, Chávez le dedicó una plaza
y le dedicó un busto en el 23 de enero de Caracas. Mire, esto es equivalente a que en Nueva York le hubieran dedicado una plaza y un busto a Bin Laden. Esto es increíble. Este gobierno es peligroso, es enemigo de la humanidad, porque comulga ideológicamente con los que siembran el terror en el mundo, como Hamas, como ISIS y todos esos extremistas islámicos, enemigos de Israel, que es el pueblo sagrado de Dios. Duélale a quien le duela. Israel es la niña de los ojos de Dios. Zacarías 2:8. Yo vi a Maduro decir: de aquí no me saca nadie. Mire, ese hombre se ensoberbeció contra Dios y contra el pueblo de Venezuela. Y eso no se va a quedar así. ¿Por qué? Porque ninguno de estos abusadores quedarán de pie delante de Dios. Isaías 66:24 dice: y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, dice Jehová. Porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, se van al infierno. Lo tienen ganado. Y dice: y serán abominables a todo hombre. Y el Salmo 5:10 dice: castígalos, oh Dios, caigan por sus propios consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Maduro dijo que nadie lo saca. Pobre hombre, qué miserable hombre. Pues Dios mismo lo va a sacar con garfios en sus quijadas, como un animal. E incluso vi en las redes sociales al líder de un grupo de delincuentes llamado el Cártel del Llano, hablando que están de parte del pueblo. Miren, ninguna banda de malandros, de delincuentes armados, va a meter sus manos sucias, corrompidas, en la obra que Dios mismo va a hacer en Venezuela, porque no van a ser socios, no se van a asociar con Dios para liberar a Venezuela, si ellos mismos son los que han sembrado el terror en nuestra nación. Esos grupos son los mismos que roban, que matan, que secuestran, que extorsionan, que cobran vacunas y siembran el terror en las calles, como lo han hecho sus colegas del Tren de Aragua, que se han regado por otras naciones y han deteriorado hasta lo más bajo la imagen de Venezuela y del venezolano honesto, haciendo que los venezolanos sean rechazados, sean repudiados y estigmatizados en las naciones por culpa de estos hijos del diablo. Hasta un brujo haitiano llamado Cholo dice que le hizo un trabajo a Maduro para que salga del poder y de Venezuela, y que si no sale dentro de 11 días, si no se va de Venezuela, va a ser asesinado, porque ese es el trabajo que según él le ha realizado y le ha enviado un demonio, este brujo, a Maduro, para que entre en alguien de los que está con él y lo asesinen. Y dice, brujo, búsquelo en internet, que Maduro trabaja con un brujo poderoso de África, pero que ese brujo de África le tiene miedo al brujo de Haití. Pues tampoco con brujerías Maduro va a salir derrotado, sino con el poder del Espíritu Santo y no por obra de magia negra ni de vudú, porque Dios no necesita a ningún hijo del diablo, a ningún esclavo de Satanás, a ningún obrero de las tinieblas y del infierno para hacer el trabajo que él determinó hacer. La caída de Maduro será notable y estrepitosa, y su caída será ejemplo para que ningún gobernante del mundo se rebele contra Dios. Con la caída de este régimen maligno también va a caer las instituciones creadas burocráticamente para robar, para la corrupción, para seguir ordeñando
a la nación de Venezuela y sacar los recursos y las riquezas a las bóvedas de otros bancos. La Guardia Nacional Bolivariana va a desaparecer. Óigame bien, va a desaparecer, al igual que el SEBIN y la DIGESIN. Y no es que solo van a desaparecer de nombre, que cambiarán de nombre y de uniforme y van a vestir a otros criminales, torturadores, sádicos con esos uniformes nuevos, como pasó con la Seguridad Nacional de Marco Pérez Jiménez, dirigida por Pedro Estrada, que pasó de la DIGEPOL, pasó a ser DICIP, y después de la DICIP se llamó el SEBIN. Claro que no, Dios va a limpiar las instituciones de Venezuela, todos los cuerpos de seguridad y policiales, y va a poner en ellos personas, hombres y mujeres, que debajo de su uniforme les lata un corazón justo y que respeten la vida y los derechos del ser humano. Amados, viene una intervención de los Estados Unidos a Venezuela y estos bravucones, cuando ese día venga, se van a orinar encima y no quedará de ellos quien no les tiemble las rodillas, porque el día de Jehová contra ellos ha llegado. No escapará ni uno. Y les repito que también los ministros y cristianos serán perseguidos y encarcelados. Ayer me enviaron un audio en donde denuncian que se están llevando presos a los pastores y a los cristianos que han sido señalados por los chivatos del barrio, del pueblo, por los espías del gobierno como enemigos del gobierno de Maduro. Y me dicen que los están llevando a las cárceles de Tocuyito en Valencia y creo que en la de Yare. Ya van más de 2.400 presos entre cristianos e inconversos. Los están sacando de las casas. Eso es genocidio, eso es abuso. Y ese delito nunca prescribe, ni en la tierra ni en el cielo. Hermanos, aparte de recordarles estas cosas que ya muchos las han visto en mi canal, también viene un gran terremoto y también me enviaron un mensaje anteayer de que se anunció que en Caracas hubo un terremoto de magnitud 4.0. Dios va a sacudir a Venezuela como el fuerte viento sacude las ramas secas de un árbol y caerán todos los frutos secos y podridos, inservibles, y serán hollados en la tierra porque se rebelaron contra Dios, y entonces ellos van a saber lo que significa. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Dios les bendiga. Pueblo de Dios, cuídense, como se los dije y se lo advertí a muchos pastores en Venezuela, que infiltrados del gobierno iban a entrar en los templos y en toda reunión cristiana se van a meter, van a comenzar a informar al gobierno quién está hablando mal del gobierno, y entonces es cuando van a comenzar las desapariciones forzosas, el ajusticiamiento en las calles solitarias. ¿Por qué? Porque habrá toque de queda, óigame bien, en toda Venezuela. Los sacarán de las casas a cualquier hora con la excusa de que son enemigos de la revolución y nunca muchos de ellos volverán a aparecer. Es tiempo de llenarse de Dios para soportar las cosas que en breve van a acontecer en Venezuela, pero será breve, y entonces Dios enviará un avivamiento nunca vivido en ninguna época, y en medio de ese avivamiento sonarán las trompetas, y el que esté en santidad volará al cielo
para estar con el Señor. Y eso dará paso simultáneamente a la tribulación que viene a toda la tierra. Y será día de angustia, de dolor, como nunca antes el hombre en la tierra ha conocido. Esa es la palabra que Dios me dio. Dios me urgió a que hablara esto. Dios te bendiga. Busca a Dios. Cristo está a la puerta. Cristo viene. El Rey viene. Cristo viene. Santidad, santidad, santificado. El que tiene esta esperanza de irse con el Señor, a sí mismo se purifica como Él también es puro. Sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Shalom. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Que Dios te guarde.